Lección número 26. Contenido del nuevo pacto. Conocimiento interior, parte 6. La senda que conduce al conocimiento de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Unos días antes de la muerte del Señor Jesús, algunos saduceos lo interrogaron con respecto a la resurrección y dijeron: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y el Señor les dio a ellos una respuesta muy especial: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No es nuestra intención explicar esta complicada narración, pero sacaremos de este versículo 2 profundos principios que conciernen a nuestra vida espiritual. El primero es comprender las Escrituras y el segundo, conocer el poder de Dios. Estos 2 principios indican que el cristiano debe tener 2 clases de conocimiento. Primero, el conocimiento de las Escrituras y el segundo, el conocimiento del poder de Dios. Por lo común, los hijos de Dios que realmente lo buscan se dividen en 2 clases. Una conoce la Biblia, pero desconoce el poder de Dios. La otra no conoce mucho de la Biblia, pero conoce el poder de Dios. Muy raro es el caso en que los cristianos estén bien balanceados en ambos puntos. No es suficiente simplemente conocer la Biblia, sino que se debe conocer también el poder de Dios. El mero conocimiento superficial de las Escrituras no es suficiente. Tenemos que conocer a Dios personalmente. Pero para conocerlo nos falta tener tratos con Dios y tratos de Dios con nosotros. No llegaremos al conocimiento de Dios si no tenemos tratos con Él y no esperamos que Él tenga tratos con nosotros, porque la senda que conduce al conocimiento de Dios va por esos tratos. No hay otro camino. Hace falta que cada uno de nosotros tome esto muy en serio. El conocimiento de la Biblia no equivale al conocimiento de Dios. Recordemos que un día llegaron unas personas a Jerusalén e iban preguntando por todas partes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos les preguntaban a todos mientras iban caminando. Llegó esto a oídos de Herodes y se turbó. Mandó llamar a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo para inquirir de ellos dónde iba a nacer el Cristo. Cuando los sacerdotes y los escribas oyeron esta pregunta, ¿acaso alguno de ellos contestó que tenía que ir a su casa para escudriñar las Escrituras o que se le había olvidado traer su Biblia? No, sino que rápidamente recitaron de memoria el profeta y contestaron: en Belén de Judea. Esto nos revela lo bueno que era su conocimiento de las Escrituras. Cuando se les preguntó, pudieron dar una respuesta instantánea. ¿Fue errónea su respuesta? No, de ninguna manera. Sin embargo, lo sorprendente fue que después que dieron una respuesta, ninguno de los escribas ni de los ancianos saliera para ir a Belén. Lo que ellos sabían era de lo más exacto. Sin embargo, lo único que hicieron fue decirles a los magos del Oriente que fueran a Belén. Fueron como el policía de tránsito que dirige a la gente hacia donde cada uno quiere ir, en tanto que él sigue inmóvil en su puesto. Aunque su conocimiento era excelente, ellos en persona no fueron ni buscaron al Mesías. Estos magos deben de haber sabido por los escritos de Daniel que nacería un niño que iría a ser el rey de los judíos, y fue por eso que hicieron un largo viaje para hallar al Señor. No es extraño que los que tenían poco conocimiento de las Escrituras buscaran con ansiedad al rey de los judíos,
en tanto que los que tenían un gran conocimiento de las Escrituras no lo buscaran? Habiendo viajado un largo trecho para buscar al Señor, la gente que vino del oriente finalmente lo encontró. Por eso es posible que los que solo tienen el conocimiento bíblico no conozcan a Dios. Esto resulta cierto no solo en lo concerniente al nacimiento de Cristo, sino también en cuanto a su muerte. ¿No fue acaso Caifás el que predijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? ¿Quién fue, no obstante, el que condenó a muerte al Señor Jesús? ¿Quién sino Caifás y su suegro Anás? Ahí se ve lo inútil que es tener conocimientos bíblicos sin conocer al mismo tiempo a Dios. A través de las profecías de Jeremías, Dios fue diciendo una y otra vez: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Jeremías 31, 33, 34. No es suficiente tener un conocimiento exterior de la Biblia. Tal conocimiento tiene que estar escrito también en el corazón del hombre. El tenerlo escrito en el corazón trae como resultado el conocimiento de Dios. Deseo que ustedes se den cuenta de cuán inadecuado es el simple conocimiento mental de la Biblia. Debemos tratar también de conocer a Dios. Hay una condición lamentable que es muy común en la actualidad, y es que son pocos los que realmente conocen a Dios. Hermanos, es posible que nos dediquemos con frecuencia a estudiar la Biblia y que a pesar de todo, todavía no conozcamos a Dios. El que posee tan solo algún conocimiento de la Biblia es como el que lucha nada más con una caña a modo de arma. Esta se doblará según sople el viento, ya que no es resistente. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Quién puede decir hoy que conoce el propósito de Dios, la mente de Dios, su voluntad y sus caminos? He dicho muchas veces que conocer a Dios es algo precioso más allá de toda medida. Nada puede compararse con ello. Hay gente que puede abrir la Biblia y ponerse a hablar bastante bien sobre un pasaje determinado, pero es posible que no conozca a Dios en absoluto. Los tales pueden ser que hablen muy bien y que con todo serles extraños a Él. El conocimiento de la Biblia nos debe guiar al conocimiento de Dios. En la actualidad, esto no sucede así. ¿Cómo conocer a Dios? En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús oró para conocer la voluntad de Dios. Getsemaní significa prensa de aceite. El Señor Jesús sabía que Él tenía que prensar el aceite allí. Se arrodilló y oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. La Biblia nos dice que Él oró la segunda vez y la tercera vez en la misma forma. Él no oró simplemente una vez para dejarlo luego y que las cosas sucedieran por su propia cuenta. No, Él oró 3 veces y cuando se levantó de la oración, es decir, después que terminó de orar, el Señor vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 26, 45. Cuando él oraba en Getsemaní dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, 39. Pero cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor hizo esta declaración: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 18, 11.
De manera que durante el tiempo de su oración en el huerto de Getsemaní, la copa todavía pareciera ser algo dudoso. Pero después que se levantó de la oración, ya no tenía ninguna duda en cuanto a la copa que estaba dispuesto a beber. Con orar 3 veces pudo conocer la mente de Dios. Él no daba nada por sentado, sino que buscaba el conocimiento de Dios por medio de la oración. Allá en el huerto tuvo tratos con Dios y Dios con él. Pablo tenía un aguijón en la carne. No estoy tratando de identificar ese aguijón. Basta con decir que era algo que lo hacía sentirse molesto y que lo pinchaba como un aguijón. También al referirse a eso lo llamó un mensajero de Satanás, de manera que debe de haber sido algo muy perturbador. Sin el poder de Cristo, Pablo no habría sido capaz de soportar ese aguijón. Él oró 3 veces, pidiéndole al Señor que le quitara el aguijón. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Ahora él estaba claro en este punto. ¿Acaso él oró una 4ª vez? No, porque a la 3ª vez ya el Señor habló y el asunto quedó solucionado por su palabra. Pablo no decidió nada de acuerdo a su propio conocimiento. Prefirió tratar con Dios en oración para conocer con certeza cuál era su voluntad en lo concerniente a este asunto en particular. De las experiencias por las que pasaron nuestro Señor y aquel apóstol, sacamos este principio: si se desea conocer a Dios, se tiene que aprender a tener transacciones con Él. En otras palabras, hace falta tratar con Dios y que Dios trate con nosotros. Muchos cristianos se descuidan y dejan pasar las dificultades y los problemas sin recibir tratos de parte de Dios. Ellos no saben por qué les manda Él tales dificultades. Puede ser que estas personas lean la Biblia diariamente y parezcan poseer cierto conocimiento y alguna luz. Sin embargo, están en la ignorancia con relación a la mente del Hijo de Dios. Es claro que su conocimiento es insuficiente. Por esta razón, muy amados, tenemos que tratar con Dios y recibir tratos de parte de Dios. Será entonces que lo habremos conocido de verdad. En la práctica, permítanme ponerles un ejemplo. Cada uno de nosotros tiene un pecado en particular que fácilmente lo enreda. Algunos se preocupan por ese pecado, en tanto que para otros la causa de la caída es aquel pecado. Algunos no pueden vencer el orgullo, otros no pueden vencer los celos. Hay quienes no pueden vencer su mal carácter. Algunos no pueden vencer al mundo y otros no pueden vencer los deseos de la carne. Cada uno tiene un pecado especial y sabe cuál es, pero no es capaz de vencerlo. Un día se encuentra en Romanos 6:14, con que el pecado no se enseñoreará de vosotros, y en Romanos 8:1 y 2, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está ahora en posesión de estos pasajes y sin embargo no puede vencer su pecado. La verdad que se posee no puede ser puesta en práctica. Me temo que hay muchos hermanos entre nosotros que se encuentran ante un dilema similar. Si algún otro creyente que no puede vencer el pecado se acerca a ellos para pedirles ayuda, quizás sean capaces de hablarles extensamente sobre la gran doctrina de cómo vencer el pecado, pero sin la experiencia de haberlo vencido. Por consiguiente, el hermano que viene buscando ayuda regresará a su casa armado con cierto conocimiento de cómo vencer el pecado, pero sin la experiencia de haberlo vencido. Eso quiere decir que lo que mucha gente oye es un simple conocimiento de las Escrituras.
Dios no ha tenido tratos con ellos. Por eso es que no conocen el poder de Dios. ¿De qué manera pues llegamos a conocer a Dios a través de las relaciones que Él tiene con nosotros? Supongamos el caso de uno que se irrita fácilmente. Este se allega a Dios en oración con relación a ese asunto. Va también a pedirle consejo a alguien en cuanto a la manera de vencer este pecado en particular. Quizás el hermano le diga: usted debe pedirle a Dios que erradique la raíz de este pecado de tener mal carácter, de la misma forma como se sacaría una muela cariada. Ojalá que eso pudiera suceder, pero sabemos que es absolutamente imposible. El pecado no puede ser extraído. Se anclará más firmemente cuanto más trate de sacarlo. Un consejo tal no habrá de ayudar en nada, ya que es completamente ajeno a la experiencia. Después de haber sido aconsejado de esta manera, el hermano que se irrita ora a Dios en conformidad con eso. Pero en lugar de ver erradicado el pecado, se encuentra con que se va profundizando más en él. Sin embargo, él es uno de los que temen a Dios y no va a pasar por alto el pecado que no puede vencer. Ha de tener tratos con Dios. Se llegará él en oración, no solo una vez, sino 2 y hasta 3 veces para preguntarle qué es lo que pasa en realidad. Al hacerlo así, Dios le enseñará la verdad de Romanos 6:6, que Él no trata con el cuerpo del pecado, sino que trata con el viejo hombre. Dios no saca de la carne la raíz del pecado, sino que crucifica en la cruz al viejo hombre. Después de cierto tiempo se encontrará con que vuelve a tener mal genio, así que buscará a otro hermano para que lo ayude. Quizás se le diga que como nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo cuando Él murió, es necesario que se reconozca como ya muerto y entonces vencerá. Con esto acaba de lograr un poco más de conocimiento. Cuando llegue la tentación hay que considerarse muerto. ¿Quién hubiera pensado que por más que se considere así, su temperamento todavía se saldrá fuera de control? Este método no es de provecho, aunque la Biblia establece claramente que al considerarnos muertos podemos vencer, no venceremos. Si uno es temeroso de Dios, volverá a buscar al Señor una vez más. Entonces se le mostrará que el hecho de reconocerse muerto no empieza a la hora de la tentación, sino que ya hemos muerto con Cristo. Nuestro corazón debe, por tanto, descansar en la obra terminada de Cristo. Cada vez que viene la tentación, sabemos que nuestro viejo hombre ya murió. Por consiguiente, no tenemos necesidad de agarrarnos de ninguna palabra, sino simplemente descansar en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Sin embargo, poco tiempo después, al ser tentado, vuelve a perder los estribos. Si no es temeroso de Dios, lo más probable es que esta vez se dé por vencido. Pero usted sí es temeroso de Dios y no puede estar, por tanto, satisfecho con un simple conocimiento de la Biblia. Volverá a inquirir de Dios y le dirá: oh Dios, tu palabra dice que mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Por qué entonces no puedo todavía vencer mi pecado? Y una vez más conversará usted con Dios. Quizás Dios le muestre cuál fue el fallo. Quizá le diga que Él le ha permitido caer porque usted no conoce la corrupción de su carne. Depende demasiado de sí mismo. Así aprende una lección más: el conocerse a sí mismo, es decir, el conocer la corrupción de su carne. Lo va apartando de confiar en su carne y hace que le suplique usted humildemente a Dios que lo guarde. No obstante, a medida que el tiempo pasa, cae una vez más. Siendo una persona temerosa de Dios, se llegará una vez más a Él y le consultará, diciendo: ¿por qué no puedo vencer mi pecado todavía? He considerado a mi viejo hombre como muerto y llegué a saber lo que es mi carne. ¿Por qué es que todavía me hallo sujeto a caídas? Ora una vez, 2, 3, quizás una cuarta y hasta una quinta vez. Le suplicará a Dios que le hable. Al fin, Él le da la revelación.
ya está preparado para entender que el pecado es solo el fruto del árbol. Al igual que el árbol de la vida cada mes produce una clase diferente de fruto, así la raíz del pecado produce innumerables clases de frutos. La raíz es una, pero el fruto se multiplica día por día. Usted está tratando siempre con un pecado en particular, sin embargo, descuida otros pecados. Mientras esos otros pecados van creciendo, retorna a ese viejo hábito pecaminoso en particular. Mientras trata con el mal carácter, va descuidando otros pecados y a medida que van apareciendo de nuevo otros pecados en usted, el pecado del mal carácter comenzará a seguir por el mismo camino. No se acuerda de tratar con su orgullo y con sus celos, con sus pensamientos impuros, con sus otros muchos pecados. Si trata solamente con su mal carácter, mientras más trate usted con él, más derrotado quedará. Pero si trata con todos los pecados, Dios lo va a bendecir. Por haber obtenido todo este conocimiento, quizá crea que ahora está viajando por la senda de la victoria y que podrá, por tanto, pasar el resto de su vida en paz. Sin embargo, inesperadamente reaparece el pecado, de manera que cae usted otra vez. Esta vez la cosa se presenta realmente crítica. No puede dejarlo pasar. Una vez más se acercará a Dios para pedirle que trate con usted. Después de orar una o dos veces, recibe una nueva revelación. ¿Cómo anda su vida después de haber alcanzado la victoria? Aquí Dios le muestra a usted que la obra consumada de Cristo tan solo puede ser mantenida si se permanece en compañerismo con Él. Le hace ver que usted ha disminuido en la oración y en la lectura de la Biblia, que todos los días se levanta tarde. De ahí que algo anda mal en su comunión diaria con Él. Dios no quiere dar a entender con esto que la obra de Cristo, llevada a cabo en la cruz, no haya satisfecho su justicia. Lo único que quiere decir es que lo que Cristo ha llevado a cabo en la cruz ha de ser mantenido vivo en un ambiente de compañerismo con Dios. Puede darse el caso de que pasados algunos días vuelva a perder el dominio de sí mismo. Se pone otra vez a pedirle a Dios que trate con usted. Esta vez, Él le podrá indicar que todo va bien, excepto que no ha guardado un mandamiento especial suyo. Podría ser algo que Él requiere especialmente de usted. Ya se encuentra convencido, sin embargo, va inventando excusas y retardando la obediencia. Como resultado de esto, Él permite que usted pierda la victoria. A causa de su desobediencia en este otro aspecto, el pecado anterior, el mal carácter, vuelve a aparecer. Así que, amigos míos, no piensen ustedes que porque tan solo han desobedecido una vez aquí y otra vez allá, podrán esperar salir victoriosos en la lucha contra el pecado. He mencionado con frecuencia en otras ocasiones que el secreto de la victoria consiste en confiar y obedecer. Cualquier debilidad en cualquier punto de la obediencia indudablemente debilitará su fe.